Pero si la embajada norteamericana, que es el socio al que le permiten con el acuerdo militar con Estados Unidos, que venga aquí como fuera territorio norteamericano, le dice, oye, no seas bobo, ¿cómo te vas a meter contra una misión diplomática? Algún asesor, o él, no lo sé, tiene que haberle dicho, da un golpe de efecto porque está caído en la consulta. San Agustín decía una frase, que se las dejo regalando ahí. Prefiero un enemigo inteligente porque me hace pensar, que un amigo tonto porque me hace errar. ¿Cuántos tontos y tontas tiene al lado de él? La Embajada de México en Ecuador no es un potrero de la Hacienda de la Clementina. No es un potrero. Es la embajada de un país, y de un país respetable y respetado. Y de un país que se merece respeto. La embajadora que acaba de ser votada fue la esposa de Echeverría, un filósofo, reconocido como filósofo ecuatoriano radicado en México, una de las glorias del Ecuador. Cierran los temas consulares. ¿Cuántos migrantes tenemos? Cierran el tema consular con el Ecuador, o sea, el tema es grave. Llevarán el caso a todas las instancias internacionales. Prepárense que eso se viene en serio. Pero también, qué vergüenza esas comunidades indígenas que estuvieron con Noboa en la entrega del bastón del mando. Allí están de cuerpo entero como son. Son las comunidades indígenas. Están al sol que nacen y están con Noboa, dándole el bastón de mando además. Se enterarían del atropello que hicieron con la embajada mexicana. Se enterarían, pero se prestan este sainete. Así como en octubre de 2019 se prestaron para desinflar la protesta social. De todo esto, mete acá la información para cuando tengas que tomar decisiones. El ordenamiento jurídico del Ecuador no solamente son las leyes ecuatorianas, también son las normas internacionales. Voy a poner el tema en mi cabeza. Yo soy el comandante general de la policía. A mí me dicen, orden, allá en la embajada, aquí tiene su cargo. Aquí tiene esa pendejada. Yo no voy a invadir jamás una embajada extranjera. Porque te cubres de vergüenza y algún rato este comandante de la policía tendrá que ser llevado a los tribunales. Las órdenes superiores no eximen de la responsabilidad a los que las ejecutan. Principio del derecho constitucional, ni siquiera interno, del derecho interno. Si llega a darse un nuevo gobierno, una de las cosas que hay que decir, a ver, la lista de los que actuaron. ¿Quién ordenó? ¿Cómo ordenó? ¿Por qué medio ordenó? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién ejecutó? Viene la parte ejecutiva, la parte ejecutora. ¿Quién lo hizo y cómo lo hicieron? Y aquí responden cada quien. Pero no es que me ordenó, y aquí estoy porque me ordenó, te fuiste pa'l carajo, porque tienes que aprender a ser ciudadano, y el ser ciudadano es respetar el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Nos hicieron pasar una vergüenza internacional, relajosos de la policía y relajosos del gobierno, ellos son los relajosos. Y esta señora que dijo que tranquilos, que ya no hay ninguna discusión, que sería una indelicadeza seguir insistiendo ante la Embajada de México por el tema de Glass. Porque además actuó con felonía, porque sus declaraciones llamaban a confundir que sí iban a respetar la misión diplomática. Y luego, la pregunta del millón, ¿de quién depende la policía? Las órdenes de la policía, de la ministra del gobierno. Por lo tanto, ¿quién dio la orden? Ella pudo haber recibido la orden de Noboa, pero ¿quién dio la orden directa a la policía? Es ella. Y ella es mexicana, y dio la orden de que se asalte la embajada. Así de sencillo. Haciendo una abstracción, porque la gente se pone a analizar que cuántas veces México ha dado asilo diplomático, que si debía, que si no. Ese es otro problema. México, para citarles algo, para que vean que México no es que siempre ha estado con determinadas tendencias. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando se da la revolución soviética, la revolución que crea la Unión Soviética, se producen grandes disensos entre dos personajes centrales de la política soviética de ese momento. Entre Vladimir Ilich Ulyanov, conocido comúnmente como Lenin, y Trotsky. Y obviamente Trotsky, que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hacía Lenin, huye de la Unión Soviética y se refugia en México. Y en México le dan un asilo diplomático. Ese asilo diplomático causó mucha notoriedad y conversaciones en el mundo,
porque México dijo, yo te tengo que abrir la puerta, eres un perseguido político. Y ahí, ¿a quién recibían? Al enemigo de la Revolución Socialista Soviética. Para que vean que México no es solamente lleva a los de la Revolución Ciudadana. Ahí es donde México inicia una carrera y una trayectoria y una tradición de respeto a la institución del asilo diplomático. Entonces, todo esto es importante ver. Y después voy a citar otro tema que es importante verlo. Recuerden cuando Evo Morales tuvo que salir de Bolivia perseguido por Yanine Áñez y todo ese tipo de cosas. Y lograron, México bajó a rescatarlo a Evo Morales. Pero tenían que pasar por el Ecuador y el avión no tenía combustible. ¿Y qué hicieron? El gobierno de Lenín Moreno, de este miserable patuleco, el gobierno de Lenín Moreno no permitió que el avión mexicano vuele por espacio aéreo ecuatoriano, sin vergüenzas, y reclama justicia desde Paraguay, y que estoy enfermo, y que por vanidad me quieren llevar al Ecuador, ladrón. ¿Por qué no lo traen a Moreno? Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Por eso le levantaron lo de prisión hace pocos días a Lenín Moreno, cuando él es un delincuente nato, porque es un delincuente que se le probó que recibió dinero de Recorsa y por ende de Sino Hydro Corporation. Y le levantaron lo de prisión. ¿Por qué le levantaron lo de prisión? Ahí recordarles lo siguiente. La Convención sobre Relaciones Diplomáticas dice: el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger aún en caso de conflicto armado los locales de la misión, porque por ahí dijeron que había un conflicto armado. Aún en caso de guerra internacional o de interna, conflicto armado internacional o interno, el Estado receptor, en este caso el Ecuador, tenía que proteger, no solamente proteger de gente extraña, pero no es ser el mismo Estado el que invade la embajada, es mucho más grave. Y otra, la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena, aprobada el 23 de mayo del 69. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Clarísimo, pero además hay un tema que no lo he publicado, pero que lo voy a decir así muy rápidamente. En la Embajada del Ecuador en México han habido numerosas muestras de protesta, durísimas, con cartelones que no me atrevo yo a publicarlos en las redes sociales, donde prácticamente hacen una invocación a tomarse justicia con los ecuatorianos que están en México. Esto provoca Novoa. Entonces la gente en México la gente que incluso no razona bien, porque de todo hay en todas las partes. Un poco como que dicen, esto nos hicieron cobardes a la Embajada del Ecuador, de México en el Ecuador. Veamos qué hacemos con los ecuatorianos aquí en México. Esto provocas tú, Daniel Novoa, porque no estás preparado para nada más que para gastarte la plata de tu padre. No tienes otro tipo de opciones en la vida. Esa es tu única opción. Entonces es grave lo que pasó, porque incluso nos meten en una bronca en México, en donde mucha gente se puede confundir en México, y a un trabajador ecuatoriano lo despiden, a otro lo agreden, a lo que sea. Esto creas, porque se sienten dolidos, se sienten agredidos, porque además, lo repito como lo comencé esta entrevista, es un acto cobarde, porque es toda una fuerza policial y militar que asalta una embajada, donde en la embajada no hay nadie que proteste ni nadie que repela esa agresión, que además no la podrían hacer porque están dentro de un territorio de otro país que tiene toda la fuerza pública a su orden. Entonces, es un acto cobarde, entiendan. Es como patear a un niño de 5 años en el suelo, meterse en una embajada donde no hay quien defienda a la embajada desde el punto de vista militar ni policial. Es cobardía al más alto nivel. Y esto lo hicieron. Entonces, pueblo ecuatoriano, analiza, yo te pido. Esta entrevista tiene condumio. ¿Por qué tiene condumio? Porque cito numerosas cosas del acontecer, de los hechos, del análisis de por qué actuaron mal en estos temas, y también de la normativa local e internacional. Vuélvela a ver. Gracias por haberla visto. Vuélvela a ver 2 y 3 veces. Y si es posible, haz lo que el Ecuador no está haciendo.
no solo con lo mío, vuelvan a ver en familia, porque tenemos que todos entender lo que pasa en el Ecuador y no pensar que esto es así nomás. Mañana se puede venir una repulsa mundial, nos meten un embargo económico y nos hacen saltar como canguil, y mañana la dolarización se esfuma. Y tú, niño ecuatoriano, jovencito, jovencita, que te encanta cambiar de celular cada año, después no podrás cambiar un celular sino en 10 años y a cómodas cuotas. Entonces, este hombre está afectando tu economía, tu futuro, tu país. Ya basta, hay que decirle basta. Y una de las oportunidades que hay que utilizar es decir en la consulta, métetela a la consulta por donde más te alcance.